Saludo a estudiantes y maestros de las distintas universidades del país que están en contacto con nosotros y que nos siguen a través de esta plataforma. Los invito a que nos mantengamos atentos, seguiremos informando acerca de temas relativos al sistema de justicia y haciendo una comparación relativa a los tratados, acuerdos, declaratorias de carácter internacional en donde México ha sido parte. Hoy vamos a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se celebró en 1966. Este pacto tuvo como propósito atraer todo el nuevo sistema de justicia en el mundo, del cual hoy estamos disfrutando en nuestro país a raíz de la reforma del 2008, una reforma constitucional que trajo a México la homologación del sistema de justicia penal en el mundo y que para eso realizamos nuestra reforma constitucional y derivado de ello la creación de ordenamientos legales, es decir, de normas complementarias como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, etc. Pero hoy vamos a hablar un poco de las fechas y el alcance que tuvo para México la celebración de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Pues bien, este pacto entró en vigor 10 años después, es decir, en 1976, luego de que se fue acumulando el número de países que se fueron adhiriendo a este acuerdo internacional en el que se atraía, como dijimos al principio, el sistema de justicia penal a los países que participaron. México se incorporó a este pacto internacional hasta el año de 1981. A partir de ese momento, el Senado de la República, del gobierno mexicano, ordenó que acatáramos el acuerdo que había firmado el presidente de la República con relación a generar la armonización del sistema penal para atraerlo a nuestro país. Luego vimos que esto tuvo un retardo mayúsculo porque fue hasta el año 2008 que generalmente se realizaron las reformas constitucionales en nuestro país. Pero ¿en qué consistió este pacto internacional? Este pacto tiene dos ejes importantes. Uno, a partir de 1966 que las Naciones Unidas implementó este pacto y luego hasta su publicación y entrada en vigor que fue en 1976, estableció, dije, dos ejes, uno que es el de respeto irrestricto a los derechos humanos y el otro a la desaparición, abolición o cancelación de la pena de muerte en todos los países que fueran parte de este pacto internacional. A partir de ese momento, México empezó a adecuar su sistema de justicia en nuestro país y generó grandes expectativas de respeto a los derechos humanos de las personas y de los ciudadanos y de la sociedad en general en nuestro país. ¿Qué nos trajo para México este nuevo pacto? ¿Qué representó concretamente? Y lo vamos a ver en una explicación muy sencilla. Todo el sistema de justicia penal del cual México ya forma parte, con todas sus reformas constitucionales, ya venían plasmadas en este pacto internacional, en su artículo 9 y en su artículo 14 de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, iniciado en 1966. ¿Pero qué dice? 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento que ésta establece. Esto nos recuerda lo que establece el 14 y 16 constitucional desde 1917 en nuestro país, aunque no contaba con la reglamentación que hoy
representa el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, ya se plasmaba en nuestra Constitución que nadie puede ser privado de sus bienes, propiedades, posesiones o papeles, sino mediante mandamiento judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento. A eso se refiere concretamente el artículo 9 de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y agrega que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez o ante otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. El debido proceso está presente en nuestras leyes porque también lo ordena este pacto internacional. Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir a tribunales al fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y se ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. El protocolo que todos conocemos de la legalidad de la detención y todo el proceso que esto conlleva para presentar al inculpado ante las autoridades o tribunales competentes. El artículo 14 va en el mismo sentido. Todas las personas son iguales ante los tribunales. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tiene derecho a plenitud a las siguientes garantías mínimas, dice: a ser informada, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un abogado prestado por el Estado o por un abogado particular, a ser escuchado y al mismo tiempo, si requiere de un intérprete por no hablar la lengua, se le facilitará inmediatamente, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, a ser asistido gratuitamente en todo momento por intérpretes y por la asistencia jurídica, como lo expliqué. Pero bueno, todo este alcance tiene algo muy sencillo y muy concreto que ya nuestras leyes están debidamente ajustadas o adecuadas para que se dé el marco del respeto y del cumplimiento de este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos celebrado en 1966. Este pacto en referencia atrae la economía procesal, la prisión preventiva como excepción, control de la legalidad, publicidad, imparcialidad, presunción de inocencia, la defensa adecuada, la contradicción y no autoincriminación, así como el derecho que tiene el gobernado a recurrir ante tribunales en México. Hay algo muy importante que me llamó la atención en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En las audiencias, el juez de control determinará si es privada, si es pública, si se da ingreso o acceso a los medios de comunicación y tendrá la discreción de decidirlo de acuerdo a la discreción del caso y también ante la protección de los derechos de la niñez y de los casos donde la sola publicación de este o cualquier caso en los medios de comunicación pudiera poner en peligro la resolución o la vida o la seguridad de alguna de las partes. Creo que esto ya se observaba desde 1966 y es importante destacarlo que en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos México se incorporó, como ya dijimos, en 1981. Sin embargo, su adecuación de carácter constitucional lo hizo un poco tarde, porque fue hasta el 2008 y de ahí se sobrevinieron otras reformas, como ya lo expliqué, en materia de derechos humanos, en materia de Ley Nacional de Ejecución Penal para el tratamiento de las personas privadas de su libertad y obviamente la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales
y una cadena de leyes que forman parte de la interlocución y del manejo cíclico del sistema de justicia penal en México. Yo les agradezco su atención, los invito a que nos mantengamos en contacto a través de este canal. Les doy un saludo y un agradecimiento afectuoso a todos los que se suscriben y que nos dan la confianza de continuar aportando un granito de arena en torno a estas reflexiones de carácter jurídico. Les habló Carlos Báez Montes.